Hola, muy buenos días a todos. Bueno, antes de nada, sí, efectivamente estamos grabando de nuevo este directo porque ayer lo hicimos con Inma en Instagram, pero Instagram decidió pues, que no era una buena idea grabarlo, no se quedó grabado, entonces pues aquí estamos repitiendo otra vez porque somos fieles a vosotros y queríamos daros este contenido. ¿De qué va el directo? ¿Qué vais a volver a ver las personas que ya lo habéis visto y las que no, pues para que sepáis un poco de qué va? Bueno, pues vamos a hablar de ego a esencia. A veces tenemos una idea preconceptual, ¿no? De lo que es ego, lo asociamos además, sobre todo, yo concretamente, antes de conocer sobre este tema, lo asociaba mucho a Freud, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que en realidad hay más cosas detrás o más perspectivas desde las que mirar ego y esencia. Y para eso hoy nos acompaña Inma Domínguez, que es psicóloga del equipo de Arantxa Muñoz. Está especializada en terapia humanista, transpersonal, tercera generación. Tiene además formación y experiencia en personas con altas capacidades y superdotación, con alta sensibilidad para las personas PAS, que ya sabéis que aquí hablo bastante de alta sensibilidad. Y bueno, tenéis la posibilidad, si os apetece, empezar este camino de redescubriros, de sanar, de trabajar heridas del pasado, de acompañaros. Al fin y al cabo, Inma puede ser una perfecta persona para acompañaros en este proceso. Bienvenida, Inma. Muchas gracias, Arantxa. A ver cómo esperemos que salga, que se grabe, ¿no? Y que salga bien hoy. Confiemos. Yo también lo espero. Bueno, vamos a empezar con una pregunta, pues eso, sencillita, ¿no? ¿Qué es esto de ego y qué es esto de esencia? Vale. Pues a ver, yo siempre explico ego y esencia como dos caras de una misma moneda, ¿no? El ego es como esa voz que tenemos dentro de nuestra cabecita y que incluso tiene como una identidad propia, ¿no? Como un personaje que cobra vida dentro de nosotros y que a veces habla y actúa por nosotros, ¿vale? Digamos que luego explicaré mejor la esencia, ahora me quiero detener más en ego, pero un poco para generalizar un poco, el ego es como esa parte más sombría, es más sombra, más oscura, y la esencia es como esa parte más luminosa de nosotros, ¿vale? No nos libramos nadie, ni de la una ni de la otra, ¿vale? Esto es importante decirlo, ni siquiera los más iluminados son solamente esencia, ni siquiera los más egoicos no tienen esencia, ¿vale? Es decir, en mayor o menor medida, todos tenemos de ambas, ¿vale? Entonces, el ego, como decía, es como esa parte más oscura, digamos que está formada por pensamientos, por emociones, ¿no? Esos pensamientos y esas emociones que nos limitan, por esas formas que tenemos a veces de interpretar la realidad, a veces de manera distorsionada, ¿no? Por deseos, en fin, un poco todo lo que tiene que ver un poco como con esa, lo que conocemos como personalidad, ¿no? De hecho, no sé si en latín o en griego, personalidad significa máscara, ¿vale? Es cierto. Uy, un segundito. En griego es cuando, en griego antiguo, proposón o prosopón era un sinónimo de delante de la cara o máscara. Eso es. Al final el ego, ¿no? Como decía, es como ese falso yo, esa falsa personalidad. Y es como pues todas esas capas, todas esas máscaras que sin querer nos vamos construyendo desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, por nuestras experiencias de vida, por la forma en la que nos han educado, por la propia cultura, por el propio sistema, ¿no? Vamos construyendo esas capas, esa máscara y al final pues es un poco, se construye una identidad. El ego es como una identidad diferente a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es importante el ponerle cara, conocerlo. Hay veces que hay una relación muy tormentosa con el ego, ¿no? Porque a lo mejor si normalmente el ego tiene un tinte muy de control, muy de enjuiciar, muy de autoridad, muy como una energía un poco más masculina, ¿no? Entonces, claro, tendemos como a rechazar toda esa parte que es normal que nos produzca rechazo, ¿no? También por otro lado, pero realmente lo sano es no solamente conocerlo, que es un poco el primer paso, sino el tratar de abrazar todo eso de algún modo, ¿no? Y se entiende como, se dice muy fácil, muy pronto, pero es un proceso complejo, ¿no? Que requiere mucha práctica. Pero es un poco la idea, ¿no? Hay que rechazar todas esas
partes de nosotros que no nos gustan, sino conocerlas, ¿no? En un proceso de terapia y abrazarlo de algún modo, ¿no? Sí. A mí me suena que, bueno, ayer lo hablábamos un poco, ¿no? Que me suena y me resuena de cuando yo empecé mi proceso terapéutico, donde trabajé toda esta parte, de que sale automáticamente y curiosamente es el propio ego el que te dice, yo no quiero esto, ¿no? Es como, no, Exacto. pero ¿cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Y es como, bueno, no te lo puedes quitar, está dentro de nosotros, lo que sí que puedes es reconocerlo, ¿no? Desde esa observación y ver de qué forma le puedes dar como esa vuelta de tortilla, ¿no? En el directo de ayer comentaba, ¿no? Que yo, pues, por ejemplo, he sido siempre muy, no sé exactamente el ejemplo que puse ayer, pero bueno, o sea, he sido siempre como muy agresiva, muy La directa autoridad. hablando. La autoridad. El tema de la autoridad, he sido siempre como muy agresiva, muy directa hablando, como muy autoritaria, ¿no? Incluso déspota. Ahora lo observo que no lo juzgo, sino que soy capaz de reconocer ese despotismo que había. No me estoy juzgando por ello. Simplemente Eso reconozco es. que sí, que tanto por la inercia con la que, con la que salía ese pronto mío, como por el cierto bienestar que sentía asociado a los resultados, ¿no? de que saliese esa parte de mí, reconozco que había despotismo. No pasa nada, estaba haciendo un proceso terapéutico para intentar reconocer que eso sucedía. Y eso también me permitía que luego cuando alguien me reconocía en mi entorno más cercano, en mi entorno de seguridad, alguien me decía, Arantxa, se te está yendo el tono, no me mola que me estés hablando así o tal, ¿no? Antes de hacer el proceso de sanación, ¿no? Sí que me cabreaba muchísimo, en plan, me quieres someter, no me estás diciendo esto para que me calles, y bueno, mi ego salía ya, ¿no? Y ahora es Claro. como, no, tienes razón, o sea, lo siento. A veces me pasa que según pues hablo de temas que me emocionan mucho y tal, me sale como ese pronto y que a veces no puedo frenar de golpe, y eso lo reconozco, sí que puedo pedir disculpas, pero a veces, incluso cuando pido disculpas, ha sido como un poco enfadada, en plan, ay, lo siento, porque no puedo frenar de golpe, pero sí que soy capaz ya desde ese reconocimiento de que eso forma parte de mí, de validar también cuando los demás me dicen que se sienten incómodos por eso, ¿no? Porque si no, saldría mi otro ego para decir, no, yo no lo hago, me estás malinterpretando, eso eres tú que eres muy sensible, ¿no? Exacto, justo. Además es que comentábamos el ejemplo de la autoridad precisamente porque el ego también nos sirve de algún modo, ¿no? Habrá momentos en los que, pues, como tú dices, estás en un entorno de seguridad, en un entorno cómodo, con personas que sabes que estás segura y puede ser más esencia que otra cosa, pero hay otros momentos en los que, pues bueno, hay un más equilibrio entre ego-esencia, un poco más de ego que de esencia, ¿no? Y de alguna manera nos protege, no hay que eliminarlo, ¿no? Como comúnmente se piensa que hay que eliminar toda esa parte oscura, no, hay que conocerla, hay que saber que lo tengo, que está ahí, que forma parte, es una parte de mí, no soy yo en mi totalidad, sino que es una parte de mí y hay que aprender a observarla y más tarde integrarla un poco como con esa esencia, ¿no? Y de hecho ayer salía el tema de la asertividad, porque ni puedo ser totalmente ego, súper autoritaria y hacer lo que me dé la gana y siempre mandar yo, ni puedo ser totalmente esencia, que es como más esa compasión, esa, ¿no? Esa genuidad, esa gratitud y como esa bondad, ¿no? Ni puedo ser 100% una ni otra, sino que el reto está en una vez lo hayamos identificado y lo hayamos abrazado de alguna manera, el integrarlo, ¿no? Y el decir, vale, ¿cómo me puedo relacionar con mi autoridad, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que sería como una parte del ego, de otro lado más sano y además que me pueda servir? Pues en este caso que hablamos de la autoridad, ¿no? Pues a lo mejor a través de la asertividad, porque el marcar la autoridad sana me hace a mí marcar mis límites con algunas personas o con algunas circunstancias, ¿no? Eh, Sin embargo, si tú rechazas esa parte de autoridad sana y de marcar tus límites, siempre vas a dejarlo pasar todo y nunca vas a marcar límites y nunca vas a mirar por tus propias necesidades, al fin y al cabo. Y tampoco es bueno ser totalmente, actuar desde la compasión y desde el, ¿no? Flower power todo el día, ¿no? No, porque al final
tú eres un ser, ¿no? Tú eres una persona que vive en un mundo con más personas y justamente necesitamos estos límites asertivos porque si siempre somos compasión, siempre habrá alguien que se aproveche de nuestra compasión. Necesitamos Exacto. marcar esos límites de protección hacia uno mismo, ¿no? Porque al final está súper bien que queramos cuidar del planeta, que queramos cuidar de las personas, que queramos cuidar de los animales, está súper bien, pero es que si tú no te cuidas a ti mismo como principal, no vas a poder cuidar de todas esas cosas que quieres cuidar, así que aunque sea desde el punto puramente pragmático, necesitamos establecer esos límites de protección que son saludables, que al final nos siguen permitiendo hacer o vivir la vida que queremos, si no, muchas veces nos destrozan. Y eso me acaba de llevar a recordar que a veces pensamos en ego como esa parte déspota, esa parte superior, esa parte dominante, ¿no? Pero que el ego también puede aparecer en el caso como polarmente contrario, ¿no? En plan como el victimismo, en esa... Bueno, al final vuelve a ser el yo, ¿no? El yo soy el culpable de todo, yo soy el responsable de todo, el todo me pasa a mí, ¿no? Es el yo, ya sea el yo soy el Dios, yo soy el mejor, porque mira yo lo que tengo, como sea él, yo soy el culpable, ¿no? El ego se ve en esos dos polarizados, porque si no, habría pensar que pues, es muy fácil confundir quizá la esencia desde esa compasión, desde esa gratitud, desde ese querer hacer bien a otros, con la necesidad casi patológica de querer agradar a otros para ganarse el afecto, la validez, etcétera, que eso corresponde más a ego, ¿no? Exacto, cuando al final estamos hablando de extremos, ya sea, como tú dices, por lo alto de me creo superior, me creo un dios o casi, ¿no? Un poco esa actitud más de narcisista, ¿no? Como por el contrario del, pues, no me merezco, ¿no? No me merezco X, sea lo que sea, no me merezco este trabajo, no me merezco esta pareja, estoy al final por lo bajo. Los extremos nunca fueron buenos, siempre se dice, ¿no? Y en este caso, pues se cumple un poco, ¿no? Como tú dices, el ego es no solamente controlador, que juzga, o sea, al final tú, una manera muy clara de identificar al ego es cuando hay control, cuando hay rigidez, cuando hay perfeccionismo, cuando exceso de, ¿vale? Porque al final cierto control siempre tiene que haber. Claro. Cierto perfección, bueno, cierta exigencia es buena también, pero hablo de las polaridades, ¿no? Cierto, pues yo qué sé, ¿no? Al final hay que graduarse, ¿no? Entonces, el control, la rigidez. Cierto egoísmo es bueno, de hecho, ¿no? Lo que hablábamos ahora mismo de esos límites asertivos y que una cosa es ser compasiva y otra cosa es ser tonta, ¿no? De que al final otros acaben, necesitamos un cierto nivel de egoísmo para sobrevivir, pero cuando hay demasiado egoísmo, desde la perspectiva no porque sea egoísmo es de viene de ego, pero en este caso sí, ¿no? Desde ese bueno, el selfish, sí, el top a mí, el yo soy lo único que importa, el yo por encima de cualquier otra cosa, ahí estaríamos hablando de la parte oscura, pero el toque egoísta suficiente como para sobrevivir en el mundo, aún siendo bondadoso, aún siendo compasivo, etcétera, es el que te permite sobrevivir, es el mínimo de supervivencia. Cuando la gente es egoísta constantemente, seguramente piensan que están en modo supervivencia y probablemente estén en modo supervivencia porque habrán tenido experiencias vitales que les han llevado a vivir desde más el ego en lugar de más esencia, ¿no? Pero al final ahí es donde vemos que está más en la parte oscura que no en la parte de luz. Exacto, exacto, como esa necesidad de, es que si no miras por ti, ¿quién lo va a hacer? Si tú no miras por tus propias necesidades, nadie lo va a hacer. Entonces, yo ni siquiera le llamaría egoísmo en ese sentido, pero bueno, Bueno, se entiende que sí, ¿no? Se entiende que es como miro primero por mí y luego por el otro. Al final, cuando tú te dices sí a ti, cuando dices no al otro, te estás diciendo sí a ti, de algún modo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Identificar todas esas partes, el victimismo, el que el ego es dramático, el que el ego es, ¿no? Juzga, un poco toda machacón. esa parte, ¿no? Machacón, exacto, machaca, machaca. Eso Vale, es. entonces ya hemos visto que es un poquito el ego, también hemos visto que no nos podemos desprender de él, que forma parte de nosotros, ¿no? Y qué es la esencia. Pues la esencia es esa otra cara de la moneda, más luminosa, ¿no? Y a ver, es difícil de poner en palabras, ¿no? Yo creo que la persona que lo experimenta es una sensación, cuesta ponerlo en palabras, pero yo siempre lo explico como aquellos momentos en los que tú
estás disfrutando de lo que sea, de una conversación, de algo con un hobby o de un lugar en concreto, de repente miras el reloj, se te han pasado 2, 3 horas y dices, ostras, es que ni siquiera me había dado cuenta de qué hora es, ¿no? Probablemente en esos momentos hayas estado disfrutando simplemente, no hayas estado sumida en tus pensamientos, no hayas estado pensando en nada más que que en esa conversación o que en ese hobby que estabas haciendo o a lo mejor trabajando también, puede ser, ¿no? Es decir, es como esa atención plena, ¿no? Es lo más parecido al estar presente, ¿no? Y un poco en la otra cara, los atributos de la esencia, ¿no? Son más de la compasión, la gratitud, el sentirme en paz, ¿no? Sentirme, sí, bueno, la bondad, la genuidad, ¿no? En este sentido, el confiar versus el control del ego, ¿no? El acepto la incertidumbre de algún modo. Es decir, hay veces que la esencia viene, tú no la llamas y viene porque simplemente estás ahí disfrutando de lo que sea, pero también es algo que se puede cultivar, ¿vale? Primero, con mucho trabajo de ego, al final uno empieza, ¿no? Como a buscar, ¿no? Ahí, digamos que la esencia estaría como en esa parte más escondida de nosotros y que hasta que no quitemos esas capas del ego no vamos a poder ver esa luz. Pero también se puede cultivar conscientemente, ¿no? Si uno le pone consciencia y le pone perseverancia, pues a través del agradecimiento, del practicar la gratitud, ¿no? El ser compasivos, el tratar de, bueno, voy a intentar confiar en versus controlar, ¿no? De hecho, ayer, justo con lo que nos ha pasado del directo, que no se subía, ayer, de hecho, hice lo hablaba en los stories, ¿no? De, bueno, porque al final es que ego y esencia puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Nosotros podríamos haber dicho, joder, qué mierda, que no se ha subido, ¿no? Y bueno, también es sano enfadarse y expresarlo. La pataleta es necesaria porque si no Exacto. estaríamos cayendo en el error de invalidar ciertas emociones que son súper útiles para sobrevivir en el mundo, ¿no? Exacto. La diferencia quizá está en mantenerte pegado a esa emoción, no saber soltar. De ahí que quizá en esencia podemos resumir un poquito la esencia con mindfulness, ¿no? Porque al final la característica principal del mindfulness es la presencia, el no juzgar y la capacidad de soltar, ¿no? Exacto. Exacto, entonces si nos hubiéramos quedado pegadas todo el día diciendo, pues hay que ver que el directo, que no se ha subido, ya no me voy más a Instagram, no sé qué, no sé cuánto, es como radical todo, eso es ego, ¿vale? Hay que expresarse, el enfado es bueno, es una manera de gestionar el enfado, ¿no? El expresarlo y el quedarme tranquila, pero ya cuando lo expreso me despego, lo suelto, como dices tú, ¿no? Entonces, ¿qué puedo, al final un poco, después de expresarlo, qué puedo hacer? Pues bueno, quedarme con el ratito tan bueno que he pasado con Arantxa y con las personas que nos han acompañado. ¿Qué he aprendido? Pues que a lo mejor la próxima vez lo vamos a grabar directamente por otro lado y no hacer más directo, ¿no? En ese sentido, y ya está, o sea, tratar de cultivar un poco esa esencia, ¿no? Agradecer, qué he podido aprender, qué puedo sacar de esto, ¿no? Y ya está, al final es que es un poco esa práctica, ¿no? Como te decía, la presencia, la atención plena es la herramienta más poderosa para cultivarla, para cultivar esa parte más luminosa, ¿no? Sí, porque además yo creo que me pongo en el lugar de la gente que no sé, ¿no? Y que me consta, porque con muchas de las personas que me siguen en esta cuenta, hablo muchas veces por privado porque se encuentran en esos bucles mentales, o en esos patrones de repetición conductuales que no saben muy bien cómo salir de ahí, ¿no? Y seguramente esas personas se sienten como muy frustradas y muy perdidas. Y digo, me pongo en su lugar porque yo he estado ahí, o sea, yo he tenido que hacer trabajo de ego para poder surfear muchas cosas en mi vida. Ayer lo comentaba en el directo, yo no sabía conectar con la gratitud. De verdad, os lo digo, ahora que me veis, que la mayoría de las personas que me veis ahora dicen, pues esto, ¿y quién eras tú entonces? Porque Arantxa
Arantxa, justamente la característica principal de esta cuenta es que casi siempre hablo de la necesidad de la gratitud, ¿no? Bueno, pues esto es relativamente nuevo para mí, tengo 31, casi 32 años, y solo hace 2 años que practico mindfulness, la gratitud, que vivo desde la compasión, o sea, no hace mucho tiempo que vivo desde esta forma, ¿no? Entonces, para mí, cuando me tuve que enfrentar a ello, fue literalmente sentirme perdida, y cuando mi psicóloga Vero me decía, no, es que tienes que hacer esto, yo, pero que ¿cómo coño voy a saber hacer esto si yo esto no lo he hecho en la vida? ¿Qué me dices? Yo solo quiero estar cabreada porque me acaban de dar una mala noticia, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Desde ese control, desde esa sensación de pérdida de control. Entonces, qué bueno que podamos poner ejemplos y herramientas para que la gente pueda cultivar esa esencia, siempre teniendo en cuenta de que no podemos renegar de la parte de ego, la parte oscura, y que de hecho nos puede ayudar a sobre... Seguramente la función principal de que aparezca esta oscuridad es, por un lado, más que no es que sea una función, sino que es una consecuencia un poco pues, de nuestras vivencias, de las creencias que teníamos en nuestra familia y en nuestro alrededor, ¿no? Al final, quizá yo soy más autoritaria porque pues, hoy he convivido con una persona autoritaria, spoiler, sí, porque no voy a engañar, ya sabéis yo que yo tengo cero capacidad de mentir. O porque he visto que alguien ha sido autoritario con alguien a quien amaba y me he dado cuenta de que quizá eso es como un patrón a hacer, ¿no? También creo que, no sé si lo llegamos a hablar en este directo, pero lo traslado, ¿no? Que al final quizá se me ocurre que algunos patrones sociales de discriminación, que entiendo que aparecen desde ese ego, ¿no? Desde ese control y demás, vienen un poco también de traumas y de heridas sociales y que se trasladan de generación a generación y de sociedad a sociedad, ¿no? Totalmente, sí, 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 es así. Al final, si uno no resuelve a nivel de constelaciones familiares, ¿no? Si unos padres no han resuelto no sé, su X problema, no se me ocurre Bueno, ahora mismo. podemos poner el ejemplo de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, Es muy común que en una familia haya un caso anterior, suele ser la madre, puede ser una tía, puede ser, pero lo común es que sea una madre, o simplemente, aunque no sea un trastorno de la conducta alimentaria, que sean conductas alimentarias de riesgo, porque simplemente por ser mujer, la mayoría de las mujeres tendremos o tuvimos o tenemos conductas alimentarias de riesgo porque vivimos en una sociedad que nos influye a eso, vivimos en la cultura de la dieta. Al final, si una madre no se revisa todo esto, y con esto no estoy le estoy culpando a las madres, oye, tenemos muchas movidas en el mundo, y cuando justamente estamos buscando ser madres o nos aparece un embarazo, etcétera, quizá no tenemos tiempo de revisarnos todo para evitar trasladarle eso a la siguiente generación. No vayamos a caer en la culpa, porque además la culpa no es funcional, ¿vale? exacto. La responsabilidad sí es funcional, pero la culpa no es funcional. Entonces, probablemente podemos poner como este ejemplo de trauma transgeneracional, ya sean trastornos de la conducta alimentaria o conductas alimentarias de riesgo, quizá un poco más lo que ocupa esta cuenta, pero seguramente situaciones de violencia doméstica y demás también son ese tipo de traumas transgeneracionales que se albergan en el ego, ¿no? Exacto, de hecho, hay incluso algunos problemas que uno no sabe que ha tenido en su familia y que a nivel de constelaciones se hace una constelación y se descubre que otro miembro de la familia lo ha tenido previamente en otra generación de atrás, mis padres, mis abuelos, incluso tíos y demás. Y viene de ahí, porque de alguna manera se hereda a nivel patrones, no es tanto un gen, sino que a nivel de patrones educacionales se hereda, ¿no? Entonces, claro, es importante tenerlo, ser consciente, porque hasta que no se sane, puede ser que se siga pasando de generación a generación. Claro, esto en terapia sistémica familiar se trabaja tal cual. O sea, justamente la importancia de trabajar desde este enfoque cuando hay un trauma que a veces no sabemos ni dónde nos viene, pero de repente nos hemos visto que nos está comiendo, es esto, ¿no? Es identificar, porque al final la respuesta a un trauma puede ser muy distinta de una persona u otra, ¿sí? Pero lo que hay que identificar es cuál es el trauma primario, ¿no? De dónde aparece, y porque quizá tu hermana ha reaccionado de una forma y tú has reaccionado de otra, pero es que quizá tu prima reaccionó de una forma muy parecida a ti, por lo tanto podemos identificar que es un trauma que ya se encuentra en esa familia, ¿no? Por experiencias propias de la familia, ¿no? Desde pues
problemas familiares económicos que hubieron hace muchos años y que eso ha trasladado una serie de conductas dentro de la familia, etcétera, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, volviendo al tema, que qué guay que podamos dar como para esa gente que se encuentra en ese pegado al ego sin saber muy bien cómo salir, puede darle como algunas soluciones o algunos puntos de inicio, más allá de que evidentemente si hay mucha oscuridad hay que trabajarlo en terapia, porque además navegar sola por oscuridad puede ser, o sea, yo aprecio muchísimo y de hecho admiro muchísimo a la gente que tiene esa capacidad de atravesar oscuridad sola, pero yo creo que la mayoría de las ocasiones eso es un peligro enorme, eso es como lo de ir abriendo puertas, ¿no? Si abres una puerta y estás sola y luego no puedes cerrarla tú sola, te vas a sentir cada vez más pequeña y cada vez la puerta se va haciendo más grande y no tienes con quién hablarlo, no sabes cómo hacerlo, etcétera. Entonces, por favor, responsabilidad, hacemos este directo para ayudar, hacemos este directo para visibilizar cosas de las que no se habla, pero si tienes un tema muy complejo, si ves que hay mucha oscuridad, por favor, pide ayuda. En este caso tenéis a Inma, si queréis, que como veis es una entendida del tema, pero esos pequeños pasos que podemos hacer para ir conectando más con esencia y saliendo un poquito de ego, hemos hablado de mindfulness, hemos hablado también de gratitud. Ayer puse 2 ideas para conectar con la gratitud que, como os decía, yo nunca había sabido conectar con la gratitud. Es decir, a todos nos enseñan a dar gracias desde pequeños, da gracias por esto, da gracias por lo otro, da gracias por no sé qué, ¿no? Pero yo, concretamente, yo no había sabido conectar con la gratitud. Cuando digo conectar con la gratitud es sentirla dentro. No hace falta expresar un gracias para saber que estás agradecida, ¿no? Hay muchas formas de sentir de expresar la gratitud, pero una cosa es cómo la sientes. Y yo fusioné las 2 opciones que os voy a presentar ahora, las fusioné porque jugué con mi ego, a mi ego le gusta mucho el controlar, ¿vale? Y claro, una de las opciones es el bote de las cosas buenas. El bote de las cosas buenas es un bote donde tú pones papelitos cada vez que te sucede algo bueno y al final del año vacías el bote y las lees. Esa es una forma, al final del año, o al final del mes o cada X tiempo, cuando te dé la gana, abres el bote y te lo lees. Y así puedes ir conectando con la gratitud. Conectas con la gratitud en el momento en que lo escribes, que eso es mindfulness, y conectas con la gratitud cuando luego la puedes leer de nuevo mindfulness, porque al final la lectura es mindfulness, ¿vale? El segundo ejemplo es un diario de la gratitud, que en este caso consiste en cada día escribir en ese diario por lo que te sientes agradecida ese día. ¿Qué pasa? Que un diario no es algo muy visible, porque al final es un bloque pequeñito, tal, no sé qué, y mi ego no estaba como muy contento con eso, ¿vale? Así que dije, pues mira, ni para ti ni para mí. Y hice un bote de las cosas buenas que literalmente escribir cada día un post-it con algo por lo que me sentía agradecida. Entonces al final lo hice durante 4 meses y a los 4 meses ya no necesité seguir haciéndolo porque ya estaba conectada con la gratitud. Fueron 4 meses que los primeros días estaba en plan, pues no me siento agradecida por nada porque mi vida sigue siendo una mierda, porque no sé qué, ¿no? Estaba ahí desde ese ego activo, pero al final sí, cada día, pues mira, pues doy gracias porque tengo un techo donde dormir, doy gracias porque mis gatos están sanos, doy gracias porque, bueno, pasó que para mi cumpleaños mi mejor amiga me regaló un viaje para irnos juntos a Santander. Pues mira, doy gracias porque mi mejor amiga me acaba de hacer este regalo y no es por el viaje, sino porque voy a pasar un fin de semana con ella. Y poco a poco me fui dando cuenta de que esto en realidad era fácil interiorizarlo, que ya no me hacía falta escribirlo, ¿no? Entonces, os recomiendo estos 2 ejercicios, incluso si queréis podéis fusionar, si a vuestro ego le gusta eso del control y de ver cosas como el mío, podría ser una buena opción. Es maravilloso porque además, Arantxa, cuando tú al final tú sembraste gratitud y ibas regándolo cada día y a los 4 meses viste pues esa planta ya un poco crecida y viste como el resultado, ¿no? Y es que con la esencia pasa igual que con el ego, pero con lo bueno, que se retroalimenta. Es decir, si tú empiezas a cultivar, pues eso, la gratitud, el ser compasivo, pues un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Al final recoges muchas cosas y una de las cosas que recoges, además de sentirte tú, o sea, de sentir paz interior, te sientes tú misma, te vuelves una persona mucho más intuitiva porque conectas con tu intuición, conectas con la creatividad. No sé si a ti te pasa, Arantxa, pero yo de hecho, cuando a lo mejor estoy hablando con una persona que me hace ser esencia, como me pasó contigo ayer,
pues luego me puse a escribir y mi creatividad es como que vuela, ¿no? Es más fácil, porque de alguna manera sin quererlo se cultiva, porque se te da una conversación en la que pues, fluyes y estás relajada y estás así, y luego como que eres más intuitiva, hay más espacio, ¿no? Para la creatividad. Yo creo No que sé. tiene que ver con el hecho de que si cuando estamos más en ego, estamos todo el rato con el pretender, ¿no? Pretender, 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 porque al final el pretender es una forma de control, no es ser esencia, que es lo que fluye, sino es ser otra cosa que no es ser esencia, por lo tanto es estar controlando lo que dices, cómo te expresas, etcétera, ¿no? Y al final, Exacto. si tu cerebro, que al final, bueno, tu encéfalo, que es el que se encarga de la creatividad, está ocupado pretendiendo, ¿no? Con esas máscaras que hablábamos antes de la personalidad y demás, es poco probable que luego haya espacio para la creatividad si tienes que estar todo el día ocupando tu energía mental en otras cosas, ¿no? A mí me pasa lo mismo, que cuando estoy con alguien con quien soy esencia, es decir, pues, con mi exmarido, con mis dos mejores amigues, también con el grupo de amigues de Purple Rain y demás, me brota sin darme cuenta, o sea, me fluye porque no tengo que estar fingiendo ser nada que no soy, no tengo que estar controlando ni moderándome porque son gente que ya sabe cómo soy, sabe que a veces tengo un toque borde, pero no es borde porque quiera ser borde, sino porque optimizo las palabras y es como, ve, y vomito cualquier cosa así rápida y luego ya si me apetece luego te digo, oye, perdona, que es que estaba ocupada, ¿no? No tengo que esforzarme, simplemente ser. Total. Y al final esto conecta con una cosa que hablábamos ayer, que es un poco como ese propósito de vida, ¿no? Que hablábamos de qué es eso de propósito de vida, ¿no? Porque a veces se tienen como unas expectativas, ¿no? Tú decías como de lo que se espera de mí, Lo que decías la tú. sociedad, intentemos por sociedad, vamos a los si quieres de sistemas, ¿no? Lo que el sistema espera de mí, lo que mi familia como sistema espera de mí, lo que la sociedad como sistema espera de mí, ¿no? Mi familia espera que me case, que tenga hijos, que me saque una carrera, que no sé qué. La sociedad espera que tenga hijas porque la sociedad está envejecida, espera que haga dinero, espera que no dé mucho gasto, ¿no? Y a veces uno confunde el propósito de vida con lo que otros esperan que yo haga con mi vida, que no es lo mismo. Exacto, entonces cuando uno empieza a conectar con esa esencia, empieza a ir atisbando un poco como ese propósito que tiene más que ver como con esa, ¿qué puedo aportar yo a la sociedad en base a mis capacidades, en base a mis valores y en base a lo que me gusta hacer, un poco mis pasiones, ¿no? Entonces, hablábamos, ¿no? del propósito de vida en cuanto a eh, hay personas que a lo mejor están trabajando en una empresa. Es mi caso, ¿vale? Es que voy a contar mi caso personal. En el pasado he estado trabajando en otras empresas, ¿no? Y a mí, bueno, no era mi pasión lo que hacía, pero me gustaba lo que hacía, ¿no? Sin embargo, los valores de la empresa no se compatibilizaban con los míos. Yo no me gustaba ciertas actitudes y cómo trataban a algunos trabajadores, ¿no? Entonces, claro, como yo encima tenía mucha mano con el jefe principal, pues yo me enteraba de muchas cosas, ¿no? Que casi prefería no enterarme. Entonces, claro, por mucho que a mí me guste un trabajo concreto, si no se corresponde con mis valores, si yo no estoy a gusto porque son valores diferentes al mío, como que a mí me va a costar más, no va a ser tanto mi propósito de vida como algo que realmente no solamente te llene, sino que encima se te da bien porque es algo que te gusta, te fuerza y al final pues consigues, ¿no? Avanzar en ello, sino que forma parte de, o sea, o está alineado con tus valores como persona, ¿no? Claro, al Entonces, final, y por eso, ¿no? Que a veces, también cuando pensamos en qué le puedes aportar tú al mundo, a veces nos lo tomamos como una obligación, ¿no? Como si yo tengo una deuda con el mundo. Y es como, no va por ahí. Es que de forma natural, de forma armoniosa, te brota a ti para aportar a este mundo que pueda seguir haciendo que el resto del mundo también tenga cosas que aportar, pero que no cueste. Es decir, todo el mundo conoce a alguien que tiene habilidad comunicativa, todo el mundo conoce a alguien que tiene pues don para dibujar o para crear o para hacer cálculos matemáticos, etcétera, ¿no? Si esa gente escucha su esencia,
y la honra, pues seguramente serán personas que eso que dicen de trabaja de lo que quieras y no trabajarás ningún día, yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? A mí me flipa mi trabajo, pero yo siento que trabajo y hay días que igualmente preferiría no trabajar, pero sí es cierto que si tuviese que hacer las horas que yo dedico a mi trabajo actualmente, se las tuviese que dar a un trabajo que no me satisface, pues yo estaría como un alma en pena por la vida. O sea, entonces, no se trata de que tú tengas una deuda con la sociedad o con el mundo, sino que de forma muy natural aportamos al mundo sin buscarlo, ¿no? Es como, vamos a poner el ejemplo de las abejas, ¿vale? Las abejas, su única intención en la vida es crear un panal, recolectar miel y jalea real. Es su única intención en la vida. Pero de forma secundaria, porque como a ellos no es que les gusta, es ir de flor en flor y moverse, etcétera, de forma secundaria, sin darse cuenta, polinizan. Es decir, es algo que no es el objetivo principal de la abeja. Nadie le ha dicho a la abeja que eso es lo que tiene que hacer, pero son cosas que suceden simplemente cuando la abeja hace lo que quiere hacer. Pues un poco sería esto, ¿no? El propósito de vida. Exacto, exacto, sí. Y además, bueno, tú ayer me preguntaste una pregunta que de hecho salieron, hiciste tú también una metáfora muy bonita con los árboles y preguntabas si la esencia es algo con lo que se nace, ¿no? O ¿De es dónde algo viene? que... Te pregunté que de dónde viene la esencia. Ah, o de dónde viene ¿De eso. dónde se saca? ¿De dónde, si se nace con ella? Tú me Claro. dijiste, Claro, entonces yo te respondí que realmente sí, todo el mundo lo tenemos y todo el mundo nacemos como con esa luz. Al igual que el ego es algo que se va construyendo y no nacemos con él, la esencia es algo con lo que uno nace. Lo que pasa es que al final, pues esas capas del ego, pues nos lo van tapando a medida que vamos creciendo, ¿no? Entonces yo ponía el ejemplo de los niños, que es que los niños a mí, o sea, cuando yo estoy con mi sobrina, es que ella me cultiva mi esencia, porque me hace, no, son inocentes, no se tienen que, no se preocupan por nada, no hay bucles mentales, no, hay simplemente su vida es juego, disfrutar, comer si acaso y poco más, pero como que no hay tanto espacio para el me preocupo por qué tengo que hacer mañana o qué tengo que hacer de comer o ¿no? Ahí ya estás metiendo a la mente, a los pensamientos, ¿no? A la parte más de consciencia, ¿no? Los niños son un ejemplo maravilloso de ser esencia y es que para mí son unos maestros, de verdad. Para mí son grandes maestros. Yo cada vez que estoy con mi sobrina siempre salgo con esa paz, ¿no? Y con esa vibración por dentro. Entonces es como esa genuidad, esa autenticidad, que es que son muy ingenuos además, no solamente genuinos y auténticos, sino que son esencia. Todo lo que piensan los dicen, si quieren jugar juegan, si no pues hacen otra cosa, pero esa autenticidad se ve mucho en los niños y eso lo vamos por ley de vida, pues lo vamos perdiendo y yo creo que nuestro mayor reto en la vida es el tratar de, pues eso, conocer esas capas y encontrar cuál es esa esencia, ¿no? cuando te hice la pregunta me dijiste que crees que es algo con lo que nacemos, y sabiendo que las características de la esencia son la bondad, la compasión, la genuidad, etcétera, te comenté y hice referencia a un libro que se llama La vida secreta de los árboles, que por cierto lo recomiendo muchísimo. Es un libro que originalmente es de botánica, pero tiene toques como espirituales. Explicaba el por qué creo que la esencia es genética y es común en toda la especie humana a raíz del ejemplo que os voy a explicar. En este libro explican que los bosques antiguos, los tipo por ejemplo el Amazonas o la Selva Negra, etcétera, están conectados, los árboles están conectados entre sí y sus raíces llegan a miles y miles de kilómetros de distancia, ¿vale? Entonces el bosque como ser o como ente, por así decirlo, se protege entre ellos, porque el bosque entiende que si un árbol cae, pueden caer todos, porque el bosque se protege, pues todas las copas de los árboles protegen el suelo de la humedad, del pH, etcétera, ¿no? Si un árbol muere porque no recibe suficiente sustrato, por el motivo que sea,
cae en peligro todo el bosque porque podía penetrar los rayos del sol hacia el suelo y empezar a fastidiar a toda la vida del bosque. Por lo tanto, lo que hacen los árboles es, con esa hiperconexión que tienen con sus raíces, todos entre todos, cuando identifican que hay un árbol que está enfermo o que necesita más energía de lo normal, todos los árboles envían energía a ese árbol. Energía en forma de sustrato, en forma digamos, de glucosa, o el equivalente, que ahora no me acuerdo cuál es, para los árboles. Entonces, decía que me parece que quizá la esencia es genética y es común en toda la especie humana, porque al final la especie humana, para sobrevivir, necesitamos de otros. Somos seres gregarios y necesitamos estar en comunidad, en sociedad, para ayudarnos, porque sabemos que si nos ayudamos entre nosotros, también nuestra propia supervivencia como seres individuales está asegurada. O sea, al final es una cuestión, esa mezcla de egoísmo y altruismo que se da en la supervivencia en grupo, ¿no? Es que, Arantxa, al igual que los árboles, que me pareció una metáfora mágica, maravillosa, es que los seres humanos estamos conectados todos entre sí, por esa esencia, ¿no? Todos somos uno, aunque este concepto cuesta verlo, ¿no? A veces. Sí, que a veces yo parece creo como muy hippie, ¿no? que daría para otro directo entero, pero a nivel esencia, todos estamos hechos de la misma materia, al fin y al cabo, ¿no? Aunque nos parezca lo contrario, y es en realidad, o sea, todos somos uno, lo que pasa es que al final es el ego el que nos distancia unos de los otros. Por eso de Claro. relacionarnos de ego a ego, ¿no? De alguna manera nos distancia, que cuando hay una persona que, aunque el otro sea ego, intenta relacionarse desde otra parte, desde esa esencia, es como que intenta crear un lazo. Bueno, no crear, porque el lazo ya está, sino Como quitarle si la el paja lazo, que sobra, ¿no? exactamente. Entonces eso, maravilloso. Para cerrar un poquito sobre este tema, aparte de la recomendación sobre la gratitud, bueno, Inma nos va a recomendar un libro para ahondar Sí. más en este campo. Que ayer los recomendé, sí. Pues a ver, a mí una persona que me fascina es Eckhart Tolle, Sí. y el libro es El poder de la hora. Uh-huh. ¿Vale? A mí me pareció la primera vez que lo leí maravilloso y es un libro totalmente de referencia. Además es que él lo cuenta muy, muy cercano o muy familiar porque utilizaba las preguntas que le hacían sus propios pacientes del ego y la esencia. Y él, o sea, el libro está escrito como a modo de preguntas-respuestas. No solamente preguntas-respuestas, pero sí. Pero un poco en esa dinámica, ¿no? Entonces es como que es muy ameno, es muy cercano. Lo Okay. recomiendo 100%. Y yo, para conectar con la compasión, que es un poco uno de los atributos de la esencia, os recomiendo a dos autores, Paul Gilbert y Christine Neff. Concretamente voy a recomendar a Christine Neff el libro de Sé amable contigo mismo, que ya os lo he recomendado muchas veces, simplemente porque Paul Gilbert escribe un poquito más para profesionales, más técnico, y Christine Neff tiene un libro que, aunque es de divulgación, es un poco más para todo el mundo. Y Christine Neff en su libro también utiliza ejemplos. Christine Neff es investigadora en este campo. También utiliza ejemplos de ella misma, de sus vivencias en la vida, de sus familiares, parejas, exparejas, amigues, etcétera. Y eso ayuda mucho en este proceso de construcción de la autocompasión, porque el libro va sobre la autocompasión, poder surfear mejor, ¿no? Porque cuando te dan ejemplos que se parecen a tus vivencias y luego a la par te dan una solución, pareciera que uno te está leyendo la mente y dos, te hace sentir menos juzgada, porque el momento en que te están dando una perspectiva diferente desde esa base compasiva, te hace sentir menos juzgada, porque no están hablando de ti, pero sí están hablando de algo que te sucede. Y eso es un don muy poco frecuente en los libros no de autoayuda, porque no considero que sea un libro de autoayuda, es un libro divulgativo, pero sí en los libros en los que pretenden como ayudarte para cambiar algo, a Sí, de veces desarrollo pecan, personal, ¿no? claro, a veces pecan de hacerte sentir un poco culpable, ¿no? En plan, seguro que te pasa esto y claro que es que como no sé qué, y es como, no, me gusta mucho este libro de Christine porque no invita nada al autojuicio y a la autocrítica, sino invita más a la autoescucha, al autorreconocimiento y a transitar hacia la compasión desde esa experiencia humana conjunta, porque eso es lo que
lo que pretende el libro, ¿no? El ver que lo que te sucede a ti le pasa a más gente, que igual te explican el caso de Jennifer o te explican el caso de Paul, pero Paul y Jennifer podría ser tú o podría ser tu vecina del quinto, y eso nos conecta con esa experiencia humana conjunta de que no somos las únicas personas que sufren y que padecen en este mundo, y que justamente si reconocemos el dolor en otros y reconocemos el dolor en nosotros, pues podemos transitar un poquito más hacia la autocompasión. Qué bueno. Además es que Paul Gilbert es referencia en cuanto a compasión, o sea, ha investigado muchísimo acerca de este concepto, ¿no? Así que nada, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Gracias de nuevo, Inma, por prestarte a volver a repetir el directo, que ya no es directo porque es en diferido, pero bueno. Bueno, ya sabemos que la próxima vez directamente lo hacemos así, por si acaso. Y nada, gracias a ti, Arantxa. Ya sabes que cada vez que hablamos a mí me flipa y yo fluyo. Me fascina. Es mutuo, es mutuo. Así que nada, si estáis interesadas en empezar este proceso, pues de trabajar más el trabajo de ego y de ir más hacia esencia, o si queréis trabajar también en vuestra alta sensibilidad, en vuestra, bueno, en ese navegar con la inflexibilidad y demás, Inma tiene disponibles citas ahora mismo, no muchas, ya os aviso, tiene la agenda un poquito pesada, pero bueno, aún podríais entrar en su agenda y empezar a transitar este camino de su mano. Gracias por estar aquí con nosotras. Un abrazo bien grande. Un Y nos abrazo. vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao.